Muy buen día a cada uno de los líderes y personas que conforman Centro Democrático Núcleo Pichincha. Es para mí un gusto presentarles el último módulo, el número 6, en la cual hablaremos sobre la comunicación efectiva para líderes territoriales. En este caso, el objetivo del mismo es otorgar a cada uno de ustedes de manera didáctica y también efectiva las herramientas necesarias para desarrollar las potencialidades comunicacionales al momento de hablar, ya sea en asambleas, sea en foros, sea en conferencias, en discursos, ruedas de prensa, entrevistas en radio y televisión, entre otras. Pues bien, para comenzar, el perfil de la salida del dirigente. En este caso, lo que nosotros al finalizar de este módulo queremos es el tema de que ustedes obtengan el manejo de las habilidades de comunicación, la capacidad de intervenir solventemente en escenarios públicos y políticos, adquirir sólidas bases relacionadas con la argumentación y la persuasión y analizar el lenguaje no verbal de ponentes y o interlocutores. Pues bien, antes de comenzar, vamos a hablar sobre los temas que abordaremos en este módulo, como es la comunicación efectiva, comunicación política, comunicación verbal, oratoria, discurso político, la comunicación no verbal y media training. En este caso, como primero tenemos la comunicación efectiva, pero antes de abordar este tema es importante recordar qué es para nosotros la comunicación. Y pues bien, la comunicación pues es toda actividad cotidiana y vital de los seres humanos que regula la totalidad de las interacciones de los individuos en diferentes escenarios, pues eh, nos comenta sobre el modo de comunicarse de cada individuo que expresa su propio modo de ser y asimismo el rol que cumple al momento de transmitir el mensaje o en cada uno de sus ámbitos, ya sean familiares, laborales, profesionales. Una vez que nosotros tengamos claro qué es la comunicación, abordaremos lo que es en sí ya la comunicación efectiva. Y la misma, esta se define como un mensaje que comparte, se recibe y se comprende sin alterar su objetivo final. Es decir, que el emisor y el receptor interpretan el mismo mensaje y es decir, su mismo significado. De esta manera, pues evitan lo que es dudas, confusiones, mientras que se cumple la expectativa de lo que se ha transmitido en sí. Asimismo, este tipo de comunicación, que es la efectiva, en la cual se consigue transmitir el mensaje de una forma entendible, muy clara, y además se evita el tema de las dudas, de las confusiones y posibles malinterpretaciones. Pero bien, hemos escuchado el tema del emisor, del receptor, y bueno, es hora también de aclarar o recordar también estos elementos muy importantes que intervienen en el tema de la comunicación efectiva y en la comunicación en general. El emisor, bueno, se trata de la persona que produce y envía el mensaje. En este caso, como este ejemplo, podría decir que el emisor sería mi persona en quien estoy tratando de transmitir, bueno, este módulo. El receptor se trata de la persona que recibe e interpreta el mensaje. En este caso sería cada uno de ustedes que están viendo y también escuchando este video. Asimismo, tenemos el código, que es un conjunto de reglas, de signos en la cual, pues, la persona que está enviando el mensaje va a producir para que asimismo la persona quien reciba lo pueda interpretar. Tenemos el mensaje, es decir, lo que se comunica. Tenemos el referente que nos dice acerca de la situación y o suceso al que se haga alusión o referencia. Asimismo, tenemos la situación, es decir, en el contexto donde se está llevando a cabo el tema de la comunicación y transmitir el mensaje. Y el ruido puede ser cualquier tipo de interferencia, pues, que afecta de una u otra manera a cualquiera de estos elementos que están interviniendo en la comunicación. Bien, ahora tenemos algunas formas de comunicación. Como podemos observar, tenemos la comunicación oral, corporal, escrita y visual. La comunicación oral, pues bueno, como lo dice, se trata del uso del lenguaje verbal, tanto para hablar como para escuchar. En esta forma de comunicación se puede utilizar y bueno, se utiliza en lo que es reuniones, llamadas, videoconferencias o presentaciones, pues este en sí juega un rol muy importante y fundamental al momento de la comunicación.
Asimismo, asimismo, la forma de comunicación corporal, que no es más que el tema de gestos, de expresiones faciales, posturas y hasta la vestimenta como herramienta para transmitir lo que es el mensaje. Asimismo, escrita, como su palabra mismo lo dice, que es el acto de emitir comunicados de manera escrita. Y visual, que se refiere al uso de elementos visuales. En este caso puede ser símbolos, dibujos, colores, entre otros. Continuamos con lo que es la estructura y dirección de la comunicación. En este caso tenemos la dirección y estructura tanto formal, informal, vertical y horizontal. Bueno, la formal, como sabemos, sigue un tipo de protocolo y esto se lo utiliza en instituciones o empresas. La informal es un poquito más espontáneo y a la vez un poco cotidiano, pues en esta está el tema tanto de las emociones como en la parte personal. Tenemos la comunicación de manera vertical. Esta puede ser ascendente como descendente. Y así, asimismo, el ascendente es desde la posición, bueno, jerárquica inferior hacia un responsable y descendente, bueno, en este caso desde un líder hacia otras personas, es decir, hacia abajo. De manera horizontal, nos dice sobre la información que circula entre las personas en cargos o posiciones similares. Y cabe recalcar que en Centro Democrático nosotros utilizamos bastante lo que es la estructura y dirección de comunicacional de manera horizontal. Asimismo, bueno, tenemos para algunas claves para lograr y mejorar una comunicación efectiva, pues no todo el mundo es capaz de comunicar de manera efectiva, eficaz, y para ello aquí detallamos unas 10 claves para conseguirlo. En este caso, mirar a los ojos al receptor, asimismo, pues muestra un tema de interés, de importancia hacia el mensaje, que se está transmitiendo, utilizar un lenguaje corporal adecuado, emplear un mensaje claro y conciso con palabras sumamente claras, palabras de fácil comprensión, sin tanto tecnicismo. Asimismo, se emplea el tono de voz adecuado al contexto, para asimismo no aburrir a la audiencia e incluso que no se sientan incómodos. Asimismo, el tema del contexto, lo que se está transmitiendo, utilizar los cumplidos de vez en cuando, es decir, muy bien, excelente, me parece fantástico la presentación, entre otros. Asimismo, ser empático, ponerse en el lugar del otro, más o menos como uno quisiera recibir la información. Asimismo, tener una escucha de manera activa. Asimismo, respetar los turnos y los tiempos de cada una de las personas que intervienen. Y parafrasear y preguntar, en este caso, pues, realizar un tipo de interacción en la cual ayude también pues a solventar dudas, inquietudes, pues en este caso de nuestro público y también darle la debida importancia a lo que está consultando, preguntando o afirmando. Pues bien, vamos ahora a hablar acerca de la comunicación política y la misma pues es toda actividad dirigida a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores, en este caso con el fin de influir sobre ellos, buscando ya sea persuadirlos, orientarlos, educarlos o informar. Pues su objetivo en sí, en este caso central de toda campaña política electoral, ¿cuál es? Es ganar las elecciones. Y pues bien, el objetivo de este debe ser claro y a la vez, pues, el estallido de una campaña, el candidato, el jefe de campaña, los voceros y los dirigentes territoriales, a veces suelen olvidar cuál es el objetivo principal del mismo y van perdiendo a veces valiosísimos tiempo en actividades secundarias. Cuando en comunicación política es muy importante saber cuál es el objetivo, cuál es a la meta que queremos apuntar y alcanzar. Para esto también tenemos elementos básicos de la comunicación política que ya vimos anteriormente, algunos elementos a nivel general de la comunicación. En este caso, el emisor, lo podemos decir que el emisor en este caso será el candidato, el receptor, el elector,
el mensaje, conjunto de actitudes, conductas, ideas, propuestas que obviamente se quiere transmitir y los medios o canales, pues en este caso son los medios de comunicación, pero también se puede utilizar como canal o medios el tema de los meetings, caravanas, caminatas, entre otros. Eh, para lo mismo, el tema de la percepción, el ser percibe y es percibido, juega un rol muy fundamental, ya que para el elector su percepción es la realidad. En comunicación política se dice que la percepción es el punto de partida y de llegada. Pues si bien es cierto, uno puede tener una imagen de sí mismo, pero si la gente me percibe de una manera distinta, esa percepción eh, es la que prima en el ciudadano en sí definiría el voto. Por ejemplo, en un tema político, si un candidato se presenta, digamos, de una manera honrada, comprometida, pero la gente lo percibe como que es un corrupto, un mentiroso, lo que finalmente va a percibir no es lo que diga el candidato, sino cómo la ciudadanía lo está viendo al mismo. Y en este caso, prima la percepción ciudadana. Pues en términos de comunicación política, lo que es importante es saber cómo las personas están percibiendo la realidad. En general, lo que es todo gobierno, institución, personajes públicos, se debería hacer un seguimiento permanente de su imagen para saber cómo es percibido y a la vez muy importante saber cómo trabajar si es que su imagen es negativa y asimismo apuntar a cambiar esa realidad, a ver qué debe hacer, qué elementos debe modificar, mejorar el candidato para que la percepción que tiene la ciudadanía sobre él sea de manera positiva y asimismo pues él pueda lograr el fin que es, obviamente, ganar las elecciones. Para esto, ¿cómo se forma la percepción? La comunicación no es solamente el tema de la palabra, solo hablar, hablar, hablar. Si bien existe una comunicación verbal y no verbal. En este caso, la comunicación verbal, como lo dice, apela más al tema de la palabra, razón, el pensamiento, y más o menos estudios nos comenta que este abarca aproximadamente el 4% de la comunicación humana. En otro caso, tenemos la comunicación no verbal, que comprende lo que es los gestos, las actitudes, los sentimientos, colores, el tema del movimiento, y esto igual en estudios, aproximadamente más o menos, su valor porcentual está por el 96. Así que bien, en este caso, como vimos, el tema de la comunicación verbal, que está tanto la oral como la escrita, aquí interviene el tema tanto de la oratoria como el discurso político que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos lo que es la oratoria. Y en este caso, pues, ¿la oratoria qué es? Es el arte de la comunicación clara y objetiva con el público, uniendo tanto el lenguaje verbal como el corporal y asimismo involucrando a lo que es a una audiencia determinada. Pues esta definición que acabo de mencionar puede variar. Una vez se tiene la capacidad para lidiar también con lo que es objeciones e incluso la interacción con los espectadores. Pues si bien es cierto, un buen orador debe trabajar en su lenguaje corporal adecuado para el público y la idea que debe transmitir también. Para esto es esencial tener como base un mensaje muy bien estructurado para no dejar que la audiencia pierda su atención, el interés y se logre el tema de captar la información que sea diferente de lo que se pretende. Entonces, si bien es cierto, la oratoria es todo un proceso, un trabajo que hay que irlo practicando, que hay que ser constantes, perseverantes y asimismo, pues mejorando ciertos aspectos. Hay algunos obstáculos que a la vez se interponen para hacer una buena presentación ante el público. Entre ellos tenemos el tema del nerviosismo, problemas de dicción y el miedo. ¿Sí? Aquí no le ha pasado el tema del nerviosismo. Lo consideré como el principal villano al que se enfrentan los oradores. Y si bien es cierto, pues especialmente aquellos que están comenzando o no tienen la experiencia suficiente para sentirse seguros.
Entonces, el tema del nerviosismo nos va a invadir desde el inicio hasta el final, al final y como resultado no vamos a obtener el cual es transmitir el mensaje que nosotros desde un inicio teníamos claro, obviamente para que la audiencia pues lo, lo recepte. También el tema de problemas de dicción. Esto se refiere más que todo a la pronunciación del tema de sonidos, de sílabas, letras y palabras. Este factor es muy fundamental para un buen orador, porque si está mal trabajado, se puede dificultar en el tema de la comprensión y se puede malinterpretar tal vez alguna palabra o puede surgir el tema de las burlas o incluso se puede tornar un poco perdida la atención de la audiencia. Y como último, pero no menos importante, el tema del miedo. Sí, actuar en público es común y se refiere a nuestra búsqueda casi racional siempre de una aceptación. Y el miedo crece a medida también de la mayor audiencia con la que estamos tratando. Entonces son factores que si bien es cierto un poco negativos y que creo que a todo mundo nos ha pasado, pero el primer paso fundamental es reconocerlo y segundo, trabajarlo para sí mismo posteriormente mejorar cada uno de ellos y asimismo disminuya hasta que incluso pueda desaparecer. Pero no todo es malo. Para esto tenemos algunas técnicas para perfeccionar nuestra oratoria al momento de presentar pues nuestra idea, nuestro mensaje, una exposición y tenemos lo que es conocer a tu audiencia. Esta es como la manera más eficiente de aliviar el nerviosismo tanto antes y durante de una actuación pública, ya que al nosotros saber hacia qué audiencia nos vamos a dirigir, nosotros también vamos a preparar el material y vamos a asimismo a preparar nuestras técnicas, nuestras palabras adecuadas para llegar a la misma y esta no se torne aburrido, sino más bien que nuestra exposición sea algo satisfactorio. También tenemos trabajar la interacción con los oyentes. En este caso, interactuar con la audiencia no significa que siempre hay que darles el espacio de las preguntas al público desde el inicio de la presentación hasta el fin. No, siempre es oportuno pues tener siempre pausas activas en la cual pues también pueda el público intervenir y asimismo pues pueda hacer esa interacción, ¿no? Pero no siempre es bueno arrancar con el tema de preguntas y más que todo pues en este caso el orador no, no logre transmitir todas las ideas, todo el mensaje que tenía en mente por esta interacción. Hay que coordinar la misma y de una manera ordenada. Asimismo, utilizar el tema de audiovisuales es muy importante hoy en día las herramientas tecnológicas que nos ayudan muchísimo al tema de cómo llegar el mensaje hacia nuestro público. El tema de la producción de videos, gráficos, audios e imágenes nos puede servir muchísimo como un soporte para estructurar la idea en sí de lo que el orador quiere transmitir. Asimismo, como último, evitar el tema de vicios del lenguaje. Que nosotros llamamos como vicios del lenguaje son aquellas expresiones que nosotros involuntariamente lo decimos para que no se note el tema del silencio, a veces no recordamos las palabras, como yo lo acabo de hacer hace unos segundos, el tema del ok, y entonces hay que trabajar y evitar de alguna manera, en este caso, haciendo pausas, silencios de segundos y asimismo, pues para poder recordar o utilizar, en este caso, otras técnicas, otras estrategias, hasta que nosotros recordemos o asimismo, pues digamos con otras palabras. Es importante también tener en cuenta que el desarrollo de la oratoria sí es fundamental para los profesionales en los diversos campos, especialmente aquellos que estamos relacionados con la audiencia. En este caso, pues un buen político siempre está en comunicación, pues en este caso con la ciudadanía, con la población, siempre está en constantes reuniones, asambleas y es importante trabajar también comprender de que es un proceso
puramente natural y que también se requiere de superar ciertas barreras, las barreras que los vimos anteriormente. Y asimismo, un tema de tanto de práctica como de capacitación son muy importantes y esenciales para mejorar el tema de la presentación. Continuamos con el siguiente tema, que es acerca del discurso político. Pero, ¿qué es el discurso político? Discurso político es un texto argumentativo que postula ideas o razonamientos relacionados con proyectos políticos o sociales que a su vez se dirige a un público determinado para incidir en su opinión y provocar cambios de actitud o despertar la sensibilidad de las personas, tanto de un hecho o fenómeno de interés general. Asimismo, suele llevar una frase destacada que sintetiza la tesis defendida. Muy bien, pues para lograr que el discurso político sea claro, conciso y preciso y que se lleve de la mano con la oratoria, debe tener algunas características como objetivos, argumentativos, tipo de receptores, estratégicos, funciones de lenguaje, metáforas, redundancias y repeticiones, identificación de opositores, identificación del emisor con el receptor directo y la performatividad. En este caso, los objetivos, que es provocar un comportamiento determinado hacia el público que queremos, con el mensaje llegar. El argumentativo es defender de manera lógica y con razonamientos, con pruebas, este tema. El tipo de receptores, nosotros aquí tenemos tanto el directo como indirecto. En este caso, el directo hacia nosotros quienes nos estamos dirigiendo, o sea, hablando explícitamente, y los indirectos a la cual se espera que reciban el mensaje transmitido. Asimismo, tenemos el estratégico, que se construya una imagen de quién está transmitiendo el mensaje. Tenemos el tema de las funciones del lenguaje, función conativa, función referencial y funciones poéticas. Pues la conativa es la directa o indirecta, que apela al oyente a que se comporte de manera determinada, como ya lo veíamos en los objetivos. La función referencial es que a sostener la información con argumentos, como lo veíamos en el argumentativo. Y la función poética y expresiva, pues utilizar recursos estilísticos, es decir, el manejo del lenguaje corporal. Asimismo, el tema de las metáforas para el tema de identificar, por ejemplo, a los opositores con nociones negativas, tema de redundancia y repeticiones, aclarar o nuevamente repetir esas ideas para que el oyente pueda seguir el argumento que se está desarrollando y así quede también en su memoria. Así tenemos el tema de la identificación de opositores, que es la denuncia, exhortación, la promesa. Y también tenemos la identificación del emisor con el receptor directo, en el cual se intenta que en este caso, pues, el político, al momento de transmitir el mensaje, pues la audiencia, los electores, pues se identifiquen con el mismo. Y asimismo, la performatividad, aquellos que no solo hacen referencia a una acción, sino también las ejecutan. Bien, aparte de que debe tener características el discurso político, ahora vamos a observar el tema de la estructura, cómo debe estar compuesto el discurso político. Tenemos tres, que es la presentación, desarrollo y cierre, pero antes de esto, nosotros debemos tener en cuenta cuál es nuestra intención comunicativa, es decir, cuál es el mensaje, el tema principal en el cual nosotros vamos a incidir o conducir hacia el colectivo o hacia nuestro electorado. Una vez de que nosotros tenemos claro qué es lo que tenemos que transmitir o cuál es el tema de interés, vamos al tema de la presentación. La presentación no es más que se trata del inicio del mensaje, con un saludo, obviamente, a los espectadores, para llamar su atención e inducirlos de poco a poco lo que es el tema o la idea en cuestión. El desarrollo, ya como lo dice, bueno, se abarca ampliamente ya lo que se va a hablar, a lo que se va a exponer, frases destacadas. Asimismo, se puede utilizar en este caso el tema de autores, cifras, datos, referencias, que es muy importante para profundizar y validar
también lo que se está hablando. Y como cierre es la parte final del mensaje y abarca absolutamente toda la exposición, es decir, como una manera de conclusión de todo lo que se ha venido hablando en el desarrollo. Para el discurso político es importante también las ideas fuerza. Pero, ¿qué es una idea fuerza? Pues esto, la idea fuerza es más o menos partiendo de la percepción, creencias, aspiraciones, sufrimientos de la ciudadanía. La redirige hacia una nueva evaluación sobre el contexto que coincide y se moviliza con la ciudadanía. Es decir, con el objetivo de que, en este caso, el líder político pretende para lo mismo, las características que debe tener una idea fuerza debe poder ser representada con pocas palabras, debe ser algo sencillo en construcción y recreación. La información transmitida debe ser memorable y fácil de recordar. El mensaje ha de ser inequívoco, sin dar pie a interpretaciones o versiones. Asimismo, debe incorporar palabras simbólicas y así mismo debe ser un discurso general y su mejor síntesis. Para comprender un poco más el tema de la idea fuerza, vamos a hablar un poquito del ejemplo. En este caso son las líneas discursivas. Nosotros tenemos el tema segmentación, idea fuerza y líneas discursivas. La segmentación en este caso sería, pues, como ejemplo, centro democrático, ¿cuál sería la idea fuerza? Es decir, lo que nosotros en sí debemos tener en cuenta, debemos considerar, debemos siempre tenerlo en nuestra mente como ejemplo, es que como dirigentes del movimiento político posicionaremos a Centro Democrático como la primera y mejor opción política para el país. Una vez que nosotros tengamos muy en cuenta cuál es nuestro objetivo, que prime primero y que seamos nosotros los convencidos y después, obviamente, dentro del movimiento, tenemos algunas líneas discursivas. En este caso, tenemos como ejemplo, somos un movimiento político nacional, trabajamos en pro del ser humano, fortalecimiento de la familia y luchamos por la inclusión e igualdad de los derechos, somos un movimiento abierto a la ciudadanía, buscamos recuperar la democracia, dignidad, el trabajo, una estructura económica, productiva, sostenible, el Estado plurinacional, intercultural y la soberanía para caminar hacia la construcción de la sociedad del buen vivir. Anhelamos vivir en un país sin odio, sin resentimientos, con libertad de pensamiento y también pues nuevas frases, unidos y organizados es nuestro eslogan y somos lista uno. Las líneas discursivas así son una guía en la cual nosotros vamos a utilizar ya sea en conferencias, en foros, en mesas redondas, en debates o incluso al momento de la campaña, al transmitir pues obviamente a nuestro amigo, vecinos, familiares, obviamente para que conozcan un poco más del Centro Democrático o, ¿por qué no?, a las personas que aún no conocen del movimiento y asimismo pues comentarles sobre el mismo. Como otro ejemplo, en este caso tenemos para el tema de las elecciones del 2023. En este caso, la segmentación es lo que ya les mencioné. La idea fuerza, lo que debemos nosotros tener sumamente en claro, tanto como movimiento, como dirigentes, líderes políticos, en este caso será recuperar Quito. Quito volverá a ser la carita de Dios, recuperar el liderazgo de la capital. Y en este caso, algunas líneas discursivas como ejemplo que podemos utilizar es fundamental la participación de la ciudadanía para la recuperación de la ciudad. Queremos que la ciudadanía pueda sostenerse sin la necesidad del Estado, sin la necesidad del gobierno de turno. Vamos a recuperar la identidad del quiteño, la identidad de la ciudad, sin hacer de lado a la población que viene de provincia. Integraremos a toda la ciudadanía, fortaleceremos el turismo interno para promover la economía local y que los ciudadanos nos lleven la mejor imagen de la ciudad. Asimismo, ningún político más le faltará el respeto a la ciudad y los quiteños. Y somos un país solidario. Entonces, estos ejemplos, pues más o menos nos ayudan. Nosotros tengamos un poco más claro de cómo es de este tema de lo que es en sí una idea fuerza y cómo nosotros también podemos aplicar a la misma.
Ahora bien, vamos a abordar el segundo bloque de lo que es la comunicación, en este caso comunicación no verbal. En este vamos a hablar un poco acerca del manejo escénico y algunos breves rasgos y puntos muy importantes a tomar en cuenta. En esta primera parte, pues, la comunicación no verbal hace referencia a lo que es gestos, posturas, miradas, tonos de voz y otros signos y señales no verbales que constituyen un lenguaje complementario al de las palabras a la cual estamos comunicando constantemente. Es decir, que la comunicación no verbal, como vimos en diapositivas atrás, va a ser complementario a lo que es la oratoria y el discurso político. En este caso vamos a ver algunas etapas de la comunicación no verbal. En este caso importante como lo que es la kinesia, en la cual estudia lo que es la importancia de la postura y movimientos corporales, como es eh, el primero que es la postura, a la cual pues aquí determina pues el tema de predisposición, aceptación o rechazo hacia quien está emitiendo el mensaje, ¿no? Asimismo, el tema de la orientación, nuestro cuerpo, cómo está dirigido hacia nuestro público, hacia un lado, y asimismo, pues, cómo es la interacción. Tenemos el tema también de gestos, como que son los emblemas, por ejemplo, en este puede ser, en este caso, con mi dedito, decir así, y esto puede significar el número uno, ¿no? El ilustrativo, pues bueno, asimismo puedes poner tanto el dedo índice con el pulgar de forma paralela y puedo decir de manera que esto es pequeño o diminuto. Asimismo, los reguladores, en la cual es la manera como se va trabajando, interactuando con las manos, es decir, que me voy dirigiendo al público o utilizando pues en qué dirección mis manos. Asimismo, los gestos que expresan estados emotivos o muestras de afecto, en este caso son las muecas, ya sea de dolor, de alegría, de enfado, de molestia, entre otros. Y también los adaptadores, que son gestos que dirigimos hacia nosotros mismos o hacia otros objetos, en este caso el tema de un esfero, de un bolígrafo, de tomarse los lentes, así, o asimismo tocarnos del cabello, entre otros. Es importante, pues, un poco también evitar ese tipo de gestos. También tenemos el tema de la expresión facial, que son todos aquellos gestos realizados con los ojos, las cejas, párpados, entre otras, y que también, pues, esto puede dar expresiones como al enfado, al miedo, repugnancia, sorpresa, alegría y tristeza. Entonces, tenemos lo que es cejas, párpados, mirada, boca, sonrisa y labios. Como segundo, tenemos la prosémica, que se refiere al tema de la distancia correcta, es decir, la distribución del entorno inmediato que envuelve en este caso, pues, a la persona que está transmitiendo el mensaje como a la persona que está escuchando. Y es una interacción comunicativa, ¿no? En donde hay la percepción del individuo en el espacio social. Tenemos un espacio físico, digamos fijo, como puede ser el de edificios, hospitales, colegios, universidades, asambleas, entre otros, el espacio semifijo, puede ser, pues bueno, en un lugar en un espacio pequeño dentro de otro, ¿no? Puede ser, por ejemplo, estamos en la casa y llegamos, en este caso, nos reunimos en la sala, ¿sí? El espacio informal, bueno, en donde nos sintamos cómodos. Así mismo tenemos una distancia íntima, tenemos la distancia personal, social y pública. Tenemos otra misma, así de que es paralingüística, el poder de la voz. Esta pues analiza lo que es las variaciones de la comunicación oral. En este sentido se puede definir, ¿no? Como los elementos que estudian el tema de las vocales, el tema de las habilidades de la voz y también la comunicación oral. En este caso, las características de la voz, que tenemos alguna, es la voz denota nuestra personalidad, comunica nuestras emociones, conocer más a la persona a la que estamos escuchando, que transporta el mensaje, genera imágenes, hace más interesante la comunicación
Y a veces hablar no es comunicar. Sí. Tenemos algunas funciones de la voz, por ejemplo, el volumen, la potencia con la cual percibimos un sonido, la velocidad si vamos rápido, si vamos lento, el tono que puede ser grave o puede ser agudo, el ritmo en el cual se puede otorgar el discurso. Asimismo, pues las pausas, el tema del énfasis, los golpes de voz que determinamos en las palabras. Y como último, pero no menos importante en la comunicación no verbal, tenemos el simbólico icónico. Pues este tipo de comunicación no verbal están contenidas todas aquellas expresiones culturales de cada comunidad humana que transmiten sin palabras la pertenencia a dichos colectivos y a manera como se relacionan sus integrantes. En esta manera tenemos a través de símbolos, por ejemplo, si tenemos el número 1, puede simbolizar que es de centro democrático, o asimismo la paloma que simboliza el valor de la paz. A través de señales, por ejemplo, la prohibición, señales de tránsito, señales de emergencia, entre otras, el tema de gestos, movimientos de la cara, de las manos, asimismo a través de usos sociales, como puede ser los saludos, las despedidas, la cortesía, puntualidad, entre otros, y las conductas sociales, que son componentes de cultura que se transmiten de generación en generación. Bien, ahora vamos a entrar a otro tema que es el media training, ¿sí? El media training ayuda a los líderes a desenvolverse mejor ante los periodistas y o foros donde se necesita generar opinión. Asimismo, pues este ayuda a fortalecer mensajes necesarios en un discurso. Un vocero aprende de sí mismo a saber cómo se expresa y mejora a través de técnicas, tanto de su lenguaje verbal como no verbal. Algunos lineamientos que hay que tomar en cuenta en el media training es que hoy en día los medios de comunicación han pasado a ocupar un lugar sumamente importante dentro de la vida de los ciudadanos y ¿por qué no de la vida política? Llegando a ocupar una gran cantidad de espacios sociales, transformando en muchos casos las dinámicas, ya sean políticas, sociales, económicas y culturales. Asimismo, pues eh, podemos decir o se nos puede ahorita pasar por nuestra mente en que la política y la comunicación no son en sí áreas similares, pero sin embargo, una y otra son elementos consustanciales, es decir, que las acciones políticas pueden no llegar a buen término si no se comunican. De allí su suma importancia y relevancia, asimismo, de tanto realizar como transmitir. En este caso, realizar de manera política y transmitir desde la parte comunicacional. Para esto, el mensaje debe ser un conjunto coherente de elementos, proposiciones, ideas, valores, sentimientos que reflejan la esencia de la información o tema que se requiera transmitir. Pues la comunicación debe siempre resaltar lo que es valores de la política, en este caso que estamos hablando, y sobre todo de las ideas eficientes a través de una buena gestión, que aumentarán la calidad de vida de la localidad donde se vive y asimismo donde se sirve. Algunos elementos principales que hay que tomar en cuenta del mensaje es el emplear frases cortas y claras y concisas, utilizar un lenguaje sencillo y cotidiano, evitar palabras innecesarias, emplear verbos activos como logramos, trabajamos, es decir, verbos que inviten a un todo, a un conjunto, y asimismo utilizar términos que la gente pueda visualizar. Por ejemplo, no es lo mismo decir 50,000 personas que el estadio Olímpico Atahualpa lleno, ¿sí? Entonces, si hacemos esta relación, si decimos del Estadio Olímpico, entonces asumimos más o menos que la cantidad de gente es lo mismo o proporcional al número que tal vez no quisimos decir, para que haya una mejor comprensión de lo que nosotros estamos diciendo. Para esto es muy importante tener en cuenta la relación con los medios de comunicación, ya que son los principales canales para transmitir el mensaje, por lo que se debe conocer su funcionamiento y particularidades, de tal forma que en este caso la información llegue de manera precisa a quien
se quiere transmitir el mensaje. Y asimismo, pues lograr una buena relación con estos canales de envío de información, pues exige a veces sopesar pues las ventajas y desventajas pues de los medios. Para esto hay que tener en cuenta estos elementos para tener una buena relación con los medios de comunicación. En este caso, no mentir, dar información precisa y verificable, brindar datos que facilite el trabajo del periodista, entender la relación como un camino de ida y vuelta, cumplir los acuerdos, ser puntual en las citas, utilizar ayudas memorias, no guardar silencio frente a los conflictos, sino tratar de responder lo que se requiere tratar, conocer también al periodista a quien se le va a entregar la información. Pues si bien es cierto, sin importar del medio a través en la cual nosotros realicemos las, digamos, a través de la cual se realizan las entrevistas, es importante que cada uno de ustedes estén lo suficientemente informado del tema al cual van a tratar, van a dar a conocer o le van a preguntar, ya que es algo perjudicial o negativo que se asuma una entrevista a la ligera y no se le dé la debida importancia o por más sencilla que sea. La relación con los medios de comunicación, tenemos televisión, radio, prensa, conferencia o rueda de prensa y asimismo importante resaltar también que juega también las redes sociales en esto como medios de comunicación que hemos percibido. La televisión, pues bueno, es importante tener en cuenta que esta predomina lo que es la imagen y la comunicación no verbal sobre la verbal. Prima lo que es también la presencia y comportamiento a la hora de pararse o estar frente a una cámara y asimismo pues tomar en cuenta el tema del manejo de los tiempos que son cortos y también costosos. Asimismo el tema de radio, que en este tiene dos ventajas significativas. La primera es que es un medio segmentado en el cual cada emisor y programa está dirigido a un público en particular con ciertas características definidas y en segundo lugar es un medio que favorece un alto grado de identificación entre periodistas y audiencia. Asimismo, tenemos a lo que es la prensa. Es en los diarios donde se despliegan y se realizan los análisis y las interpretaciones políticas. Es el principal escenario del contenido político muy importante. El contenido de la prensa tiene un impacto directo en los otros dos medios de comunicación, tanto en televisión y en radio, ya que se presentan notas leídas y generan noticias y reportajes teniendo en cuenta la información de la prensa escrita. Y asimismo, como último, pero no menos importante, tenemos la conferencia o rueda de prensa, en la cual si se da la posibilidad como dirigente o futuros candidatos, en este caso se requiere convocar a una conferencia de prensa para entregarles de manera simultánea a los medios de comunicación un mensaje específico. Este debe ser de gran interés y no se debe acostumbrar a hacer conferencias o ruedas de prensa con cualquier tipo de anuncio, ya que esto se pierde la credibilidad, la confianza, incluso el grado de importancia. En este caso existen tres etapas: la convocatoria de manera oficial, la hora, el lugar, el desarrollo, es decir, en dónde se va a dar a cabo la conferencia, y el seguimiento, es decir, la cobertura de la noticia y el trato que los medios de comunicación le dieron a la información que se ha brindado. Tenemos algunas técnicas para mantener una buena imagen y transmitir una determinada apariencia en los medios de comunicación, pues en comunicación política es esencial tener una buena imagen y transmitir una determinada apariencia, ya sea a través de los medios que muestran cómo estamos tal vez expresándonos al momento de comportarnos, movernos, e incluso la vestimenta es muy importante. Para eso tenemos pues lo que es la mirada, tenemos una sonrisa que no sea fingida, falsa, sino natural, los gestos, los movimientos expresivos de los brazos, las manos, asimismo pues aquí incluye lo que es cabeza, brazos, piernas, movimientos y lo que es estereotipias, que quiere decir que evitar los gestos como por ejemplo mordernos los labios, ¿sí? También tocarse el pelo, dado que estos movimientos tienen que estar controlados y asimismo pues captan
como la distracción de nuestros oyentes. Y también, como por último y no menos importante, el tema de la indumentaria. A la hora de elegir el vestuario, hay que tener en cuenta dónde se va a realizar la acción comunicativa, el contexto, el público y el mensaje. El vestuario debe ser acorde con lo que se quiere transmitir, ¿sí? Cuando un político habla en público, en este caso debe intentar que la gente se fije en lo que dice y no que se capten la atención por algo que no concuerde en su vestimenta, en su indumentaria, ya que no se van a enfocar en sí en la idea, en el mensaje que se quiere transmitir. Y bueno, como por último, no te concentres en la teoría, enfócate en la pasión del aprendizaje. Estos son algunos aspectos que hay que tener en cuenta, pero no hay que olvidar que la comunicación no verbal constituye un campo muy amplio que engloba muchísimos aspectos que afectan a la comunicación. Y esto, a su vez, al momento de trabajar, beneficia al discurso, es favorable para la oratoria y asimismo se encuentra una mayor eficiencia, credibilidad y fuerza para conseguir el éxito. Pues bien, mis queridos líderes, mis queridos directores, pues hemos abordado de manera teórica algunos aspectos muy importantes acerca de la comunicación que cada uno de ustedes y obviamente todos debemos tomar en cuenta para realizar un buen papel, ya sea en territorio, transmitir el mensaje y asimismo que esto nos permita también pues desenvolvernos. Si bien es cierto, no es fácil, pero tampoco es difícil, simplemente hay que identificar tal vez uno que otro aspecto que está impidiendo que nosotros nos expresemos de la mejor manera y asimismo ir trabajando de poco a poco, asimismo para que nos convirtamos en excelentes oradores, asimismo pues tengamos un excelente discurso político, tengamos igual esa facilidad de al momento de realizar una entrevista o estar con los medios de comunicación. Y bueno, esto simplemente se logra de poco a poco, con paciencia y asimismo, pues para llegar en este caso al mensaje claro, conciso y preciso, pues también obviamente a quienes nos debemos, a la gente que nos apoya y que también está obviamente en cada uno de los territorios siempre prestos pues a escucharnos y es ahí que se pone a prueba cada uno de estos mensajes que el día de hoy pues hemos compartido. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarme y acompañarnos en todo este proceso de este curso. Recuerden que este no es el fin, sino el inicio de algo grande en cuanto a preparación y conocimiento. Los invito posteriormente a que todo lo que hemos visto el día de hoy en una manera teórica lo pongamos en práctica. Muchísimas gracias, Centro Democrático Pichincha, unidos y organizados. Hasta una próxima.